Bueno, buenos días. Mi nombre es Alejandro Montoya, soy docente de multimedia de la institución educativa John F. Kennedy y hoy les vengo a contar pues mi experiencia en el aula con las TICs. Cuando yo empecé como profesor hace por allá unos 10 años, lo primero que se me vino a la mente era que yo no quería ser un profesor aburrido. Yo no quería que mis clases fueran malucas, que los estudiantes se durmieran o no me prestaran atención. Entonces, la primera pregunta fue cómo hacer que eso se lograra, porque pues esto es una cosa muy común en un aula de clases, ¿sí o no? A medida que he ido trabajando con las TICs, he ido viendo la potencia o todas las capacidades que nos pueden dar, y se me ocurrió una idea, es la realidad virtual y aumentada en las aulas de clase como herramienta para aumentar la motivación. La pregunta era, bueno, ¿cómo puedo hacer yo para hacer realidad virtual y aumentada sabiendo que la realidad virtual es tan costosa? No sé si ustedes han visto en televisión que son unos visores grandes, están conectados a un computador, entonces es engorroso, es difícil, es tremendamente pues, difícil hacer eso en la clase. Pero me di cuenta que Google tiene un proyecto que se llama Google Cardboard, que es hacer unas gafas con cartón, 2 lupitas que se consiguen en 1.000 pesos en esos almacenes de todo a 3.000 o todo a 2.000 o todo a 1.000, y se le mete el celular. Resulta que el celular, el smartphone que prácticamente todos tenemos acá, es una herramienta completísima, es un computador completo y nos ayuda a complementar los visores de realidad virtual. O sea, simplemente con 2.000 pesos de materiales más el smartphone que ellos tenían en el bolsillo, se podía hacer el visor de realidad virtual. Aquí, por ejemplo, vemos unos que realizaron los estudiantes, ellos lo recortaron y enseguida más adelante muestro cómo es el proceso para hacerlo. Bueno, entonces, primero, ¿qué es la realidad virtual? La realidad virtual entonces es algo así como meternos en un mundo que no existe a través de un visor. Los visores por lo general ocultan toda la visión, nos tapan por completo, estamos viendo solamente una pantalla al frente. Si miramos hacia abajo podemos ver el suelo, si miramos hacia arriba podemos ver el techo, alrededor, inclusive podemos desplazarnos. Obviamente también se puede complementar, por ejemplo, con sonido, nos podemos poner aquí unos audífonos. Hay otros dispositivos que nos pueden poner acá, por ejemplo, algo que vibre. Podemos ponernos un brazo para interactuar con las cosas de adentro. Partiendo de eso nos damos cuenta que existen muchas cosas que se pueden hacer con eso. Entonces, también estoy trabajando realidad aumentada, enseguida hablo un poquito más de eso. La realidad aumentada es cuando le aumentamos realidad a la realidad. O sea, con un celular, por ejemplo, yo teniendo un papelito acá, el celular me reemplaza ese papelito por algo. Puede ser un corazón, puede ser un esqueleto, puede ser un cohete, un carro, un tubo de ensayo, una pipeta, una probeta, cualquier cosa. Más adelante les amplío la información. Continuando con lo de realidad virtual entonces, esto que vemos acá es la maqueta que uno se baja de internet, se llama Google Cardboard, es gratuita, Google lo vende a $1 o $2 muy barato, pero uno se lo puede descargar gratuitamente. Esto se imprime, usted lo imprime en hojitas separadas y en las aulas de clase usted le entrega a los estudiantes para que ellos lo recorten en cartón paja, en cartulina gruesa o en cartón, cualquier material. Y como les digo que se consigan las 2 lupitas, ensamblan, es muy fácil de ensamblar, es doblar nada más, muy básico, se pone el celular, mírenlo acá, al celular se le instalan las aplicaciones, hay muchísimas aplicaciones y cada vez hay más, y queda aquí nuestro visorcito de realidad virtual sumamente económico. Acá tiene un botoncito pues que se le puede añadir, pero en este caso todavía no lo estamos aplicando, es un pequeño magneto que funciona como un clic. Listo el visor. Aquí los estudiantes ya lo tienen puesto. Y aquí comienza la experiencia. Estas son las caras que uno quisiera ver en los salones, en una clase. Y eso es lo que me gusta a mí, ver a los estudiantes entretenidos. Por ejemplo, imagínense ustedes una clase de ciencias donde salimos del salón, nos está esperando un cohete afuera en el patio, tomamos el cohete y nos vamos a recorrer el universo. Nos vamos a Saturno, llegamos a Marte, aterrizamos en Marte con los estudiantes, todos empiezan a mirar el suelo, las montañas. De ahí nos vamos para una luna de Júpiter, nos vamos para Europa, para Io, para Ganímedes, para donde sea, recorremos todo el espacio. O por ejemplo en artes, en artística, nos vamos con todo el salón para el Museo del Louvre, todos a mirar la Mona Lisa ya, las grandes obras de arte. No es lo mismo ver una fotico acá puesta que estar caminando entre ellas. O por ejemplo en el Museo de Versalles en París,
o volvernos inclusive miniatura, volvernos microscópicos y meternos en el torrente sanguíneo y caminar por dentro del cuerpo, decir, muchachos, estamos próximos a llegar al corazón, o aquí vamos a llegar al pulmón. En fin, imaginémonos todo lo que podemos hacer. Son muchas cosas. En geografía, por ejemplo, ir al Cañón del Colorado, a un volcán en erupción, al último, a los Himalayas, a donde sea, cualquier parte del mundo se puede hacer. En el momento existen aproximadamente unas 1000 aplicaciones. Cada mes que uno entra, son otras 100 y 200 más. Desde enero más o menos, la realidad virtual ha tenido una explosión grandísima, gigante. Inclusive ya Samsung está sacando su último celular especializado en realidad virtual y vende sus propias gafitas donde el celular encaja perfectamente, para que usted no tenga que hacerlo, sino que lo compra. O si lo puede hacer así, mejor porque es más económico. Entonces aquí tenemos pues a nuestros estudiantes. Aquí está por ejemplo en Marte, en el espacio, lo que le estaba diciendo, viajar a la prehistoria. Imagina a los pelados de primaria, en vez de usted hablarles de los dinosaurios, decirles, miren acá arriba tenemos un brontosaurio, miren, ojo, cuidado, los muerde, no sé. Todo con sonido, vibración, etc. Bueno, ahora pasamos a la realidad aumentada. La realidad aumentada funciona con estas pequeñas cositas. Uno se las descarga también de internet. Al celular también le instala una aplicación para realidad aumentada. Y como vemos acá, por ejemplo, acá hay un papelito, y donde está el papelito aparece un elemento, cualquiera, en este caso es el planeta Tierra, ¿sí o no? Entonces imagínense, cada estudiante, esto es muy fácil porque usted lo imprime y le entrega a cada pelado del salón, es muy económico, su papelito, o sea, con una sola hoja de blog usted le puede imprimir a los 30 o 40 o 50 estudiantes que tenga. Cada uno lo pone encima de su escritorio, saca su celular y se va a dar cuenta que ahí en su escritorio ya tienes un globo terráqueo que está girando y usted puede interactuar con él, lo puede acercar, lo puede alejar, o puede tener un animal, o puede tener miren, un cráneo, cualquier cosa. Inclusive acá, miren, en clase de anatomía se pegan dos códigos de estos que se llaman códigos QR, se lo pega uno acá y otro acá, y es como si funcionara el sistema óseo, y puede mover el brazo y los huesitos interactúan, entonces se puede hablar de anatomía, de los huesos, en fin. Inclusive se pueden poner a interactuar dos. Por ejemplo, aquí hay un dinosaurio, aquí otro dinosaurio, usted los hace que los dos se ponen a pelear. En fin, o sea, son muchas las cosas que se puede hacer en laboratorio. Aquí hay un químico y aquí hay otro, usted los acerca, los basea y, por ejemplo, si este reacciona con este y explota, eso explotaría. O sea, en un laboratorio eso es peligroso, pero en la realidad aumentada no va a pasar nada, solamente risa, ¿sí o no? Entonces eso abre la mente a la exploración, a que hagamos las cosas de manera segura y muy divertida. Bueno, para realizar esto entonces simplemente se necesita primero capacitar a los estudiantes, mostrarles cómo funciona la realidad virtual, descargarse las plantillas que ya les dije en la página de Google Cardboard, es completamente gratis. Realizar los visores y tener la experiencia con ellos, hacerles la evaluación. Todas las materias se pueden trabajar con esto. He visto, por ejemplo, estudiantes de ingeniería que tienen en su escritorio un motor de avión ahí funcionando. Beneficios: mejora la motivación, mejora la atención, mejora el rendimiento académico, entre muchos otros. Muchas gracias.